俺誰口説いてんだ誰口説いてんだよ誰口説いてんだよ女性の周りの友達で浮気してる方はいますか？自分が。風俗に行くことは浮気かどうか、イエスかノーで。Cuando piensas en romance en Japón, ¿qué es lo que te viene a la mente? Probablemente animes llenos de amor, historias de lealtad, esa cosa tan tierna y tan romántica que vemos por ahí. La realidad de las relaciones en Japón muchas veces es muy diferente de lo que te venden. Y hoy te voy a mostrar un lado completamente opuesto a eso. Vamos a hablar sobre la infidelidad, sobre cómo Japón tiene una de las tasas más altas de infidelidad en todo el mundo. Vamos a entender por qué ocurre esto. Vamos a entender un sistema y una cultura completamente diferentes a la nuestra. Así que prepárate para cuestionar todo lo que sabías sobre este país y ven conmigo. Vamos a empezar con los números. Investigaciones realizadas en Japón muestran que aproximadamente el 60% de los hombres japoneses casados admiten haber tenido algún tipo de relación extramatrimonial. Y las mujeres, cerca del 40%, admiten lo mismo. Y antes de que pienses, bueno, eso pasa en todas partes, déjame mostrarte la comparación. En Estados Unidos, la tasa ronda entre el 20% y el 25%. En Europa Occidental es algo muy parecido. En Brasil, los estudios apuntan a entre el 30% y el 35%. Entonces, Japón está muy por encima del promedio mundial. Y estos son los números de personas que lo admitieron. La realidad probablemente sea mucho mayor. Pero lo que realmente muestra cómo esto es algo bastante normal en Japón, no son solo los números, sino toda la industria y la economía que gira alrededor de esto. En cualquier ciudad japonesa vas a encontrar love hotels. Son hoteles con un propósito muy específico, ofrecer privacidad para parejas que muchas veces no son marido y mujer. Estos hoteles generalmente tienen una entrada discreta, garajes cubiertos para esconder el coche, pago automático sin necesidad de hablar con nadie, todo pensado para mantener el secreto. Y no estamos hablando de unos pocos hoteles escondidos. Existen más de 25.000 de ellos en Japón. Eso es más que el número de Starbucks en el país. También hay aplicaciones de celular específicas para encuentros extramatrimoniales, sitios web dedicados exclusivamente a conectar personas casadas que quieren tener aventuras. Y estos no son sitios ocultos en algún lugar oscuro de Internet. Incluso hacen publicidad abiertamente. Existe un mercado muy grande de agencias de investigación privada especializadas en infidelidad. Empresas enteras que viven de seguir a maridos y esposas sospechosos. Y esta industria probablemente mueve miles de millones de yenes al año. No es un pequeño problema escondido, es toda una economía. Pero, ¿sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Ni siquiera es la cantidad de infidelidad en el país, sino la forma en que se trata. En Japón existe un fenómeno llamado matrimonio sin sexo. Y no estamos hablando de algunos casos aislados. Más del 40% de las parejas japonesas no tienen relaciones desde hace más de un mes. Y muchas de estas parejas viven años así. Parejas que básicamente viven como compañeros de apartamento que comparten los gastos. Y todo el mundo lo sabe, la familia lo sabe, los amigos lo saben, pero nadie habla de eso, porque en Japón mantener las apariencias es más importante que resolver el problema. En esta parte necesitamos entender algo fundamental. Japón nunca tuvo una base moral cristiana o católica como la que tenemos en Occidente. Eso cambia todo. En el cristianismo o en el catolicismo existe ese concepto muy fuerte de pecado. El adulterio, incluso, está en los 10 mandamientos. Es una de las cosas más graves que puedes hacer. Incluso existen países en Occidente donde el adulterio llegó a ser considerado un crimen. Pero en Japón ese concepto no existe. La base religiosa del país proviene del sintoísmo y del budismo. Y en estas religiones, el enfoque no está en la moralidad sexual. Generalmente está en la armonía social, el equilibrio y el respeto a los antepasados. El sexo nunca fue visto como algo impuro o sucio de ninguna forma en la cultura japonesa tradicional. No existe realmente ese concepto de pureza que el cristianismo llevó a Occidente. Entonces, desde la base, la forma en que los japoneses ven las relaciones y la sexualidad es completamente diferente a la nuestra. Y aquí vamos a retroceder un poco en el tiempo para entender cómo funcionaba esto. En la época de los samuráis era completamente normal, e incluso esperado, que un hombre de clase alta tuviera varias mujeres. Tener solo una mujer era algo casi extraño. Las geisas, que hoy en día están súper romantizadas, tenían un papel muy específico en la sociedad. Eran acompañantes de hombres casados. Ofrecían conversaciones inteligentes, entretenimiento, compañía, y algunas veces, incluso algo más que eso. El matrimonio en el Japón feudal era una especie de contrato, un acuerdo entre familias. Te casabas para formar alianzas, para unir propiedades. El amor era simplemente un extra, no era el objetivo principal. Si alguien quería amor, romance o pasión, generalmente lo buscaba fuera del matrimonio.
Y eso incluso era esperado en algunos casos. Esta separación entre la esposa oficial y la compañía romántica existió durante siglos en la cultura japonesa. Y aunque Japón se ha modernizado y la sociedad ha cambiado, esas ideas todavía están en el fondo de la mentalidad cultural, por así decirlo. Y esta es una diferencia muy clara de la cultura japonesa, la mentalidad del tatemae y el hone. El tatemae es tu cara pública, es lo que muestras a las personas y al mundo. Es una especie de máscara que usas para la sociedad. El hone son tus verdaderos sentimientos. Es lo que realmente piensas, lo que realmente quieres, pero que generalmente guardas para ti mismo. En Occidente valoramos mucho la autenticidad, la idea de ser uno mismo, de ser sincero, de expresar los sentimientos. Pero en Japón no es exactamente así. Lo importante es mantener la armonía social. Y para lograrlo, muchas veces se oculta lo que realmente se piensa, porque eso podría causar incomodidad o conflicto con alguien. ¿Y cómo se aplica esto a las relaciones? Puedes tener una esposa oficial que presentas ante la sociedad y tu familia. Esa sería una especie de tatemae, tu imagen pública de persona casada y responsable. Pero tus verdaderos deseos, lo que realmente haces en tu vida privada, eso sería el hone. Y generalmente puedes buscar eso en otro lugar, siempre que mantengas esa apariencia pública intacta. Mientras no causes vergüenza pública ni dañes la imagen de la familia, no importa lo que hagas. Es una lógica muy diferente a la nuestra. Y nuevamente, esto genera problemas muy serios en Japón, como el caso de las parejas que no tienen relaciones, que duermen en habitaciones completamente separadas y que viven vidas diferentes dentro de la misma casa. Y muchas veces esto sucede porque, después de que nace el hijo, muchas mujeres japonesas dejan de verse como esposas y pasan a verse únicamente como madres. Y muchos hombres pasan a ver a sus esposas solo como las madres de sus hijos, ya no como mujeres. Cuando el marido deja de llamar a su esposa por su nombre y pasa a llamarla mamá o algo parecido, ahí es cuando aparecen relaciones muy problemáticas. Del lado del marido, tienes a alguien con un trabajo insano, con estrés constante, que no tiene vida personal. Del lado de la esposa, hay una gran soledad, la responsabilidad de todo, sin apoyo emocional del marido. Ninguno de los dos es feliz, y generalmente, buscan eso en otro lugar. Y así, podría profundizar aún más en otros aspectos de esta cultura, hablar sobre los kiabakura, sobre los host clubs, que son clubes donde los hombres pagan por la compañía de chicas atractivas. Hay mucha gente casada que hace esto. También podría hablar sobre las casas de baño, que es algo que ni siquiera puedo mostrar muy bien aquí. Los anuncios que tienen son bastante extraños. Pagas para bañarte con algunas personas y eso no se considera infidelidad. Pero el vídeo se volvería muy largo y creo que puedo hacer más vídeos sobre esto. Si les gusta este contenido y quieren saber más sobre estos lugares un poco extraños y diferentes que existen en Japón, comenten abajo. Dejen lo que piensan sobre todo esto, comenten si quieren más vídeos sobre el tema, mostrando estos lugares secretos que en realidad no son tan secretos. Pero lo importante aquí es entender el contexto de todo esto. Y algo también debe quedar muy claro, las generaciones más jóvenes están cambiando. Las personas tienen la mente más abierta, están aceptando cada vez menos la infidelidad. Solo que lo complicado es cómo definen qué es y qué no es infidelidad. Porque cuando creces en una cultura donde mantener las apariencias importa más que todo, la línea se vuelve muy borrosa, muy delgada. Pero es una generación en transición. Y sinceramente, creo que pueden encontrar un equilibrio muy interesante, y espero que puedan ser realmente felices, no solo parecer felices. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Comenta abajo si quieres más videos sobre esto, hablando sobre estos lugares más extraños. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.